que hace algunos domingos, yo no recuerdo exactamente cuánto, estuve hablando un poco acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Lo recuerdan? ¿O ya se les olvidó? Bueno, dije aquella vez, y vuelvo a decir lo mismo, yo no soy experto en este tema. Los expertos a esto le llaman escatología bíblica. Entonces ni siquiera voy a hablar de escatología, sino de lo más sencillo, lo más práctico y lo más necesario. Así que no me voy a enfocar en acontecimientos, en eventos, en interpretaciones proféticas de las profecías bíblicas, porque no es mi intención. Y honestamente les digo, he leído un poco, pero todavía no estoy claro en algunos aspectos, entonces no quiero hacer eso. Pero sí vale la pena algunas cosas que sí son muy necesarias. Ustedes saben que cuando Jesús habló del tema fue por una pregunta que se le hizo. Y la pregunta nace por una declaración que él hace. Los discípulos y la gente de aquel tiempo le mostraron el templo, la maravilla de la construcción, y le dijeron a Jesús: ¿ves todo esto? Quizás como que le mostráramos a alguien alguna estructura moderna que consideramos que está bien construida, y queremos que alguien diga: ¡qué belleza! Una fotografía, esto está maravilloso. No sé si ellos esperaban que Jesús exclamara diciendo: ¡ay, qué precioso! Dice: ¿veis todo esto? Era un templo que había costado aproximadamente unos 30 años para construirlo. Y Jesús, cuando ve aquello, lo que él dice es: de cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué sentiría alguien de ustedes que está inaugurando su casa y dice: hermano, vaya, bendígame la casa, y está bien hecha, el ingeniero fulano la construyó y es arquitecto, y etcétera, etcétera? Y que le diga: aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y Jesús, eso fue lo que dijo: aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y creo que eso despierta la curiosidad de los discípulos, y aparte van y le preguntan: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y luego le añaden a la pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando los discípulos hicieron esa pregunta, entonces él dio más que una respuesta. Él dio toda una explicación de una serie de acontecimientos que van o iban a suceder en ese momento. Eso lo hablé la vez pasada, así que ustedes ya lo recuerdan. Solo es más o menos para más o menos ubicarnos. Entonces Jesús les dice: va a suceder esto: guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Pero al mismo tiempo le dice: pero esto no es el fin. Y hablaba ese domingo que cuando nosotros vemos este tipo de sucesos en el mundo, la frase que decimos es: ya va a ser el fin. Y Jesús dijo: pero no es el fin. O sea, estos acontecimientos, Jesús dijo, este no es el fin. Más bien le llamó principio de dolores. Y luego sigue narrando: porque acontecerá también esto, lo otro. Habla de enemistades entre padres, los hijos, y todas esas cosas que están allí en el libro de Mateo 24, están en Lucas también y en otros pasajes de la Biblia. Después de todo eso, después que narra toda esa serie de acontecimientos, Jesús hizo algunas advertencias. Y entre las advertencias que Jesús dijo fue una que es muy importante recordarla: nadie sabe el día ni la hora en que Cristo va a venir. Y eso sí se lo dijo y lo enfatizó. Yo lo marqué en ese capítulo las veces que está repetida. Dice: el día y la hora nadie sabe. En otro versículo dice: ni los ángeles que están en el cielo saben, sino solo mi Padre.
Entonces dice, esto deben tenerlo claro, nadie sabe el día y la hora. Pero también Jesús dijo algo muy interesante, que Jesús va a venir, dijo, la hora que no pensáis. Así lo dijo claramente, la hora que no pensáis. Así que cuando la gente mira una nube pintada de rojo, negro, azul, con una forma de un caballito, le toma fotografía, la sube al Facebook y dice, ya va a venir Cristo. Jesús no dijo que cuando una nube toma forma de caballo, de pájaro, o de lo que sea, sino que dijo la hora que no pensáis. Y saben que hay cosas que hacemos que ni siquiera se nos ocurre decir, ya va a venir el Señor. Porque dijo, porque como en los tiempos de Noé, la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Verá que usted está en una boda y ni se le ocurre decir, el Señor Jesucristo puede venir en este momento. Solo cuando vemos un pájaro en el cielo, una nube en forma de puede venir el Señor. Pero ¿y por qué no piensa eso cuando está en una boda? Cuando está en un cumpleaños, cuando está comiendo, cuando está en la fonda, cuando está allá en... O sea, ¿por qué allí en ese momento, verdad que no pensamos que puede venir en ese momento? Y allí sí sale la mala conversación, las malas palabras, o sea, todas esas cosas que son indecentes o incorrectas ante los ojos de Dios, porque en ese momento ni se nos ocurre pensar que el Señor Jesucristo puede venir en esa hora. ¿Verdad que no? No se nos ocurre pensar, pero Jesús sí lo dijo. Será como en los días de Noé y también será como en los días de Lot, que la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Saben qué podemos decir en pocas palabras? La gente estaba en sus rutinas normales, en sus actividades diarias normales, y en ese momento el Señor puede venir. Así que hay algunas personas, yo los he escuchado decir, vamos a hacer una vigilia, porque puede venir el Señor a las 12 de la noche. No es eso lo que enseña la Biblia. Puede venir el lunes cuando están todos trabajando en el banco, en el supermercado, en el negocio. Puede venir en ese momento. Puede venir en el día de la boda, puede ser el día del cumpleaños, puede ser en el día del aniversario. Puede ser simplemente estamos comiendo. Entonces Jesús enseñó que puede suceder en cualquier momento. ¿Qué más enseñó Jesús? También Él dijo que van a suceder cosas un poco asombrosas, personas que pueden estar juntos y que uno será tomada y que la otra será dejada. Es decir, que por estar aquí no significa que se va. Eso es lo que le da a entender, que porque está con una persona no tiene garantizado, como dicen algunos, me agarro del vestido, del pantalón de mi mamá, de mi suegra, de mi tía y me voy con ella. No es cierto, eso no funciona. Usted está sentada con su papá, con su mamá, con su esposo, con su esposa. Eso no le garantiza que el Señor viene, se van juntos. Uno será tomado, el otro será dejado. Y aquí, para hacerla más sencilla, el que esté preparado será tomado y el que no está preparado se quedará. Así de práctico. Ahora bien, todas estas cosas las hablé en este domingo que ya pasó. Ahora quiero darle continuidad siempre a este mismo tema, haciendo otras observaciones del mismo pasaje, porque Jesús utilizó dos capítulos, Mateo 24, Mateo 25, que no es lo único que habla la Biblia también, porque Pablo mencionó la segunda venida de Cristo y otros evangelios también lo mencionan, el libro de Apocalipsis también, Tesalonicenses también. Entonces no vamos a mencionar o revisar todos los pasajes bíblicos, sino enfocarme específicamente solo en este capítulo, algunas observaciones. Después de hablar todo esto, Jesús hace uso de 3 ilustraciones o 3 ejemplos. Los que estudiamos un poco la Biblia acerca de teología, nosotros sabemos, o los que están en el bachillerato saben, de las interpretaciones de la Biblia. Una de ellas la interpretación literal. La primera recomendación que se hace para estudiar la Biblia y para interpretarla correctamente es interpretarla literalmente. Pero no es necesario quedarse solo con la interpretación literal, porque hay algunos pasajes de la Biblia
que si los interpreta literalmente le causan un problema en la interpretación y en la aplicación del pasaje. Entonces, no todo será interpretación literal. Entonces, cuando no se puede interpretar literalmente, entonces hay que interpretarlo haciendo uso de las figuras que usa el pasaje. Entonces, en este caso, Jesús hace uso de figuras, que esas figuras se utilizan para ilustrar un caso para que se entienda mejor. Entonces, después de haber dado toda una explicación acerca de su venida, después de haber dado algunas advertencias a las personas, entonces utiliza 3 ejemplos. El primer ejemplo está en el libro de Mateo capítulo 24 del versículo 45 en adelante. Mateo 24, 45. Allí está un ejemplo. Miren lo que él dice en este ejemplo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo haya haciendo así. ¿Lo haya haciendo qué? Lo encuentre dándole de comida a la gente. Entonces, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y mire la sentencia, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es un ejemplo. Ahora vamos a leer el otro ejemplo que Jesús mencionó, o la otra ilustración, que es conocida como la parábola de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes dice así: entonces el reino de los cielos, ese es ya el capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, y mire otra vez, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo escuché a algunos allí algunos años diciendo que ellos habían tenido un sueño, una revelación, que ya les había dicho Jesús cuándo iba a venir. Es una mentira, porque no es posible que un sueño puede más que la Biblia. Entonces ahí está el otro ejemplo que Jesús utiliza, es decir, la otra ilustración. Y luego tenemos el tercer ejemplo, que es la conocida como la parábola de los talentos, que dice así: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor,
5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, también lo mismo, va, señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando, ¿quién? El que había recibido 1 talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. O sea, prejuiciado a más no poder el hombre, ¿va? Por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Aparentemente muy honrado, ¿va? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo ¿a quién? Al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y mire la sentencia, y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, aquí encontramos 3 ejemplos que Jesús al principio, Jesús advirtió lo que puede suceder, lo que no va a suceder, lo que se sabe, lo que no se sabe, pero luego dice, bueno, voy a ampliar más y quiero ilustrarles con estos 3 ejemplos. Como decía, si los interpretamos literalmente podemos encontrar algunas dificultades. Y una de las dificultades que yo encuentro es específicamente en la parábola de las 10 vírgenes. Porque no se puede interpretar literalmente que un esposo se va a casar con 10 mujeres, con 10 vírgenes. Porque eso es lo que dice el pasaje en sí, que viene el esposo y ¿quiénes lo están recibiendo? 10 vírgenes. O sea, podría ser entonces, si se interpreta literalmente, allí lo que hay es poligamia. Y eso la Biblia no lo aprueba, no está de acuerdo, en otros pasajes no lo menciona. Entonces, lo que vemos es que Jesús lo que quiere es enseñarnos lecciones a nosotros. Y en estos 3 ejemplos usados por Jesús, quiero mencionar algunas cosas que al menos yo encontré acerca de lo que nosotros debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Ahora bien, ¿por qué digo nosotros? Porque encuentro, y puedo estar equivocado, pero al menos en mi manera de observar, encuentro que estos ejemplos no van dirigidos a gente que no conoce a Dios. Van dirigidos a gente que ya le conoce, a gente que tiene cierto conocimiento. ¿Saben por qué? Por el vocabulario que usa. Mire, aquí no encuentra la palabra pagano, no encuentra la palabra inconverso, no encuentra la palabra pecadores. Esas palabras no están allí. O sea, esto me da a entender que los ejemplos lo utilizó para aquellos que ya tenemos un cierto grado de conocimiento y que muchas veces creemos que ya estamos asegurado todo. ¿Verá que sí? Si usted va a le pregunta a un converso, con solo verlo dice usted, este va perdido. El problema, ¿saben dónde es? En la iglesia. Fíjense que si a mí me preguntaran quién de esta gente se va a salvar y quién no, quién sabe, yo no puedo, yo no sé. Pero lo que la Biblia nos advierte es que es posible que dentro de un grupo no todos se van a salvar. Y lo que la Biblia nos advierte es el riesgo de perderse aún creyendo que está bien. El riesgo de perderse. Palabras que aparecen allí, ¿saben? Palabras comunes, siervo.
La palabra siervo aparece varias veces. ¿Y quiénes son los siervos? No es cierto que muchas veces decimos, soy el siervo de Dios. El siervo. ¿Qué palabra aparece también allí? Los talentos. ¿Qué palabra aparece? Vírgenes. ¿Qué palabra? Lámpara. ¿Qué más? Aceite. ¿Qué más? Esperando al Señor. O sea, todo eso es vocabulario de gente más o menos evangélica o más o menos conocedora de la Biblia. Entonces, prácticamente encuentro que es como una advertencia a los que se supone que ya conocemos al Señor. Entonces, por eso nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. No es tanto lo que creemos ni lo que no creemos, porque al menos en el credo ya estamos definidos. Miren, están esperando al Señor en los 3 ejemplos. O sea, no están esperando al diablo, están esperando a su Señor. Mire, dice, llegó el Señor de ellos, llegó su esposo, llegó ¿quién? Entonces aquí encontramos vocabulario más o menos cristiano. Entonces voy a comenzar por más o menos lo que no debemos decir. Y saben que una frase que no debemos decir es que el Señor tarda en venir. Que esa fue la frase que dijo aquel hombre. ¿Saben qué dijo aquel hombre? El capítulo 24, versículo 48 dice: mas aquel siervo malo dijo en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Saben que esa frase, mi Señor tarda en venir, es peligrosa? ¿Qué sucedería si yo les digo a ustedes, hermanos, el Señor puede venir dentro de 5 minutos? ¿Verdad que rápido nos volvimos santos? Hasta nos sentamos bien. Si tenés un mal pensamiento, ay, que se vaya. O sea, automáticamente. Pero ¿saben dónde está el riesgo? Cuando uno dice que tarda en venir. Hermana, el Señor, ¿quién sabe que venga este año? ¿Qué creen que vamos a hacer? Ir a la disco, ir al baile, al billar, como tarda en venir. Entonces el problema de este hombre fue que dijo, mi Señor tarda en venir. Y como se le metió en la cabeza que tarda en venir, ¿saben qué hizo? Dice que comenzó a golpear ¿a quién? A sus consiervos. Y no voy a meterme a todo ese enredo, ya todos sabemos qué es un consiervo, ¿verdad? Que es alguien que está haciendo la misma tarea que nosotros. Dice, ¿a quién comenzó a golpear? No fue a los enemigos, sino a sus compañeros, a sus consiervos. Y esto a mí me preocupa porque por lo general los que más nos destruimos somos entre los mismos consiervos. Es triste y lo voy a decir porque es una realidad. Pastores criticando a pastores, pastores denigrando a pastores, hermanos denigrándose entre ellos mismos, iglesias denigrando entre iglesias. ¿Saben qué estamos haciendo? Maltratando a nuestros consiervos. Eso fue lo que hizo aquel hombre. Dice, como el Señor tarda en venir, comenzó a golpear a sus consiervos. ¿Y qué más? A comer y a beber con los borrachos. Vuelvo al ejemplo. Si yo dijera, el Señor viene dentro de 5 minutos y usted había planeado beber cerveza hoy en la tarde, no va a beber. Pero si le digo que el Señor no va a venir hoy, se bebe la cerveza, se roba a la muchacha, embaraza a la muchacha. O sea, la frase esa, como el Señor tarda en venir, nos da oportunidad. Nos decimos, no, es como cuando estamos en la casa y mi papá anda de viaje. No, hoy no viene mi papá. Hoy no está mi mamá, hagamos desorden. Mañana viene, mañana ordenamos el cuarto. O sea, esa frase, eso dice, entonces eso es lo que no debemos decir. Mire, cuando uno siempre está consciente de que el Señor puede venir cualquier momento, yo les aseguro que uno siempre anda mejorcito. Anda mejorcito. Porque dice el Señor puede venir hoy.
El Señor puede venir más tarde. Entonces se comporta mejor. Entonces la frase es que no debemos decir que el Señor tarda en venir, porque la Biblia dice que el Señor viene pronto. ¿Cuál es ese pronto? Solo Él sabe cuándo es. Ahora bien, lo que no debemos hacer, lo que no debemos hacer, ser irresponsables e injustos en el trabajo delegado por Él. Porque en este caso este hombre se volvió irresponsable. Dice que comenzó a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. A esto yo le llamo ser irresponsable. Y también ser negligente y ser injusto en el trato con los demás. Ahora, ¿qué hacer? La Biblia nos recomienda fidelidad y prudencia en la labor que nosotros desempeñamos. Yo no sé por qué Dios sabe la intención de Jesús, porque no mencionó ejemplos religiosos, como por ejemplo predicador, maestro, sino que utiliza ejemplos de la vida normal. Fíjese que no mencionó, estaban en el culto y vino el Señor y se quedó la mitad, sino que más bien menciona bodas, negocios y menciona trabajo. Entonces aquí encontramos que uno de los problemas, y aquí hermanitos, pensémoslo muy bien: fidelidad y prudencia en su labor. Una cosa es ser fiel a Dios, pero muchas veces hemos cometido el error de creer que no es necesario ser fiel en el trabajo. Verá que allí no importa muchas veces la fidelidad. Fidelidad en el trabajo, y eso debe ser tomado en cuenta porque Dios así lo toma en cuenta. La Biblia da muchos ejemplos de fidelidad en el trabajo. Prudencia. ¿Cuánta gente hoy en día es imprudente? No se mide para hablar. En la lección de discipulado hay una frase que dice, hay una lección que dice aprendiendo a decir la verdad. Y dice que a veces hay verdad que no es verdad porque es una imprudencia. Y abundan las personas que se jactan que dicen la verdad, pero ¿saben qué? No es cierto, no dicen la verdad. ¿Saben qué es lo que realmente son? Personas imprudentes que no respetan a los demás. Entonces aquí nos menciona de prudencia. ¿Y sabe dónde menciona la prudencia? En la parábola de las 10 vírgenes. Dice que unas eran prudentes. Mire que no dice que eran santas. No dice que eran fieles en la iglesia, sino que dice que eran prudentes. Les voy a mencionar un ejemplo de prudencia. Estaba en un lugar, estábamos firmando recibos. La gente estaba dando aportaciones. Estaba conmigo una persona que es un predicador. Este predicador, pues, cuando predica y uno ve que tiene lo que comúnmente decimos unción, cuando ministra a las personas también, uno ve que tiene unción. Pero una cosa es estar en el púlpito, otra cosa es estar orando y otra cosa es estar en la rutina diaria, firmando recibos. De repente llega una persona a reclamarle por una venta de un producto. Mire que este producto me salió malo, entonces le pido que por favor me regrese el dinero. La persona comienza a defender que su producto es bueno, no, pero me salió malo. Y comienza toda esa discusión. Y para no hacerles larga la historia, entonces este predicador tomó el artículo y, como dice uno, se lo lanzó a él. Mire usted cómo, qué unción, ¿verdad? Entonces, yo solo me quedé pensando, qué imprudencia de hombre. Esta persona viene a reclamar por un producto que no sirve y lo que hace es lanzárselo. Hermanos, fíjense que yo estoy de acuerdo. Necesitamos orar en el altar, hoy más que nunca.
Pero hay que tener mucho cuidado cuando nos levantamos y nos vamos, cómo nos comportamos. Porque el problema de estas 10 vírgenes, dice la Biblia, es que no eran prudentes. Y claro, por no ser prudentes también eran descuidadas, eran desprevenidas. Tienen lámpara, tienen quizá el encendedor, la mecha, pero les falta el aceite, que es simbólicamente representa al Espíritu Santo. Pero Jesús en este caso lo que dice no tienen al Espíritu Santo, sino que son imprudentes y que son insensatas. Y sirven que la palabra insensato literalmente quiere decir sin sesos. Hay gente que no usa la cabeza, sin sesos. Entonces aquí nos enseña la Biblia de la fidelidad y de la prudencia en su labor. Hermanos, necesitamos aprender a ser prudentes muchas veces. Hay iglesias que se dividen por falta de prudencia. Hay hermanos dañados por falta de prudencia. Y luego, ¿qué más puede encontrar en estos ejemplos que Jesús usó? Hace un llamado a la prevención y a la preparación total. No es, aquí en este pasaje no vemos la palabra a medias, más o menos, regular, sino que o anda bien o anda mal, o tiene o no tiene, o tiene aceite o no tiene, o es fiel con los talentos o es infiel, o se quedó afuera o se quedó adentro, o se cerró la puerta y punto. Fíjense que hay algunos términos teológicos que muchas veces nos acomodan. Es como esa frase de que el Señor es un Dios de amor y que Dios perdona, que Dios es etcétera, que Él es bueno y que si mete a la gente al infierno deja de ser bueno, que si no perdona a la gente entonces ya no es amor. Pero en estos ejemplos Jesús presenta el otro papel, la justicia de Dios. Entonces hace un llamado, número 1, no al matrimonio con el mundo. Yo así le escribí, no al matrimonio con el mundo, porque ¿saben por qué aquel lo dejó afuera? Aquel que dice que lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿por qué? Porque este hombre, ¿cómo lo encontró? Maltratando a sus consiervos y comiendo y bebiendo con los borrachos. O sea que estaba en otro mundo. La Biblia dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en este mundo. A los que hay que amar es a los mundanos, pero no al mundo. Entonces aquí nos recomienda no al matrimonio con el mundo. ¿Qué más nos recomienda el Señor? Que no debemos confiarnos solo porque somos parte del grupo. Mire, las 10 vírgenes son parte del grupo. Los que recibieron los talentos son parte del grupo. Dice la Biblia que le dio a cada uno conforme a la capacidad que tenían. Entonces son un grupo capacitado. Entonces no hay que confiarse solo porque es parte del grupo. Hay algunos hermanos que esa es toda la confianza que tienen. Mi papá fundó esta iglesia, dicen, y allá anda ya perdido y piensa que por eso se va. Mi mamá era la líder, fue pionera. O sea, yo soy miembro de la iglesia de santidad. Eso no es garantía. Entonces, por pertenecer a un grupo no tiene asegurada su vida eterna. ¿Qué más aprendemos? Que hay un tiempo de preparación, pero hay tiempo de celebración. El tiempo de preparación es mientras estamos aquí. Una vez que pasó ese tiempo, es el tiempo para celebrar. Mire usted las frases de las vírgenes prudentes. Dice la Biblia que estaban en las bodas. ¿Qué estaban haciendo? Celebrando. Allí no están ayunando, no están orando, no están intercediendo, no están evangelizando, no están haciendo una labor. ¿Sabe qué están haciendo? Están celebrando. ¿Cuál es la frase dada a los que fueron fieles con los talentos? Entra en el gozo del Señor. No le dice sigue trabajando, sino entra en el gozo. Hermanos, para aquellos que se lamentan,
Para aquellos que dicen, y solo a mí me llaman, y solo a mí me ponen, y solo a mí. Miren, eso no va a ser todo el tiempo. Es por mientras estamos aquí en la tierra. Habrá un momento que esto se acabará y habrá un momento solo para celebrar. Y en ese momento para celebrar no entrará nadie que no estuvo de acuerdo. Puede estar tocando, abre. No, se acabó el tiempo. Es tiempo solo para celebrar. Entonces, hermanos, trabajemos. Hay un himno de los clásicos que dice trabajar. En la viña del Señor habrá un tiempo para descansar. Hay tiempo de prepararse, hay tiempo de celebrar. ¿Qué más nos enseña la Biblia en estos ejemplos? Que una vez cerrada la puerta, nadie puede entrar. No crea que el Señor se arrepiente y la vuelve a abrir. Y después dice, mejor no, la voy a abrir, tal vez fulano. No, una vez que se cerró, se cerró. Hermanos, dice la Biblia, hoy es el tiempo, hoy es el día, yo soy la puerta. En la Biblia está repetida muchas frases llamando al arrepentimiento, llamando a entrar. Pero las personas que están aquí, los que nos ven a través de la televisión, habrá un tiempo en el cual se cerrará la puerta y el arrepentimiento no servirá para nada. Aquellas jovencitas de nada les sirvió que regresaron con aceite, pero de nada sirve. ¿Por qué? Porque se quedaron afuera. Se quedaron con lámparas, se quedaron con aceite y se quedaron vírgenes. No entraron. ¿Por qué? ¿Por qué no entraron? Porque la puerta estaba cerrada. Así que cuando la puerta está abierta es tiempo para entrar, porque una vez que se cerró nadie puede entrar. ¿Y saben por qué? Porque nadie la puede abrir. Jesús dijo, lo que yo abro nadie lo puede cerrar, y lo que yo cierro nadie lo puede abrir. ¿Qué más aprendemos aquí? La expulsión del reino. Me inventé esa palabra, expulsar, aunque aquí no aparece. La expulsión del reino es ¿por qué? Porque esta gente, si tuvieron la oportunidad para entrar al reino de Dios, al final no lo disfrutaron. Escribí algunas razones. Número 1, por injusticia programada. ¿Por qué le escribí injusticia programada? Porque ellos la programaron. Aquel hombre dijo, mi señor tarda en venir, y comenzó a comportarse mal. Aquel que recibió un talento, él dijo, miren, él no fue que se equivocó, él planeó. ¿Y saben cómo la planeó? Porque para planear las cosas hay que pensar. Y comienza a decir, voy a mencionar un ejemplo. ¿Y para qué voy a diezmar si además ni me consta que administran bien? Comienza a emitir un juicio que le justifica su decisión. ¿Y para qué me voy a congregar si a mí no me consta si ese pastor, quién sabe si sea un pícaro? Mejor me quedo en la casa. O sea, comienza a justificar su decisión. ¿Y para qué voy a leer? Y, o sea, comienza a decir, bueno, si al final aquí estoy bien. O sea, lo que quiere decir es que arma un argumento que le justifica su decisión. Entonces este hombre dijo, bueno, este hombre me dio dinero. ¿A qué le dio 5? ¿A qué le dio 2? A mí me dio 1. Ah, ya sé, este hombre es injusto. Entonces ya encuentro un argumento. Este hombre no me la hace buena. Me hubiera dado 5, me hubiera 2, pero me dio 1. Entonces yo creo que este hombre es injusto. Y claro, y como la mente para después que planeó algo le pone, ¿verdad? Y a ver qué más. Yo creo que aparte de eso maltrata. Yo creo que aparte de eso, y comienza a armar todo un argumento. Y entonces ya cuando lo llama a cuentas, se presenta como algunos que así son. Le dice, y ya va con el billete en la mano. Señor, le dice, yo sé lo que estos no saben. Eres injusto, eres malo, eres grosero, tratas mal a la gente, o sea, no eres buena cosa.
pero yo sí soy bueno, yo soy justo. Mira, me diste esto y aquí está lo que es tuyo. Qué honrado, ¿verdad? Hubiera esperado un abrazo de felicitación, decir, te felicito porque por lo menos eres honrado. Y le dice, y si acaso te habías puesto a pensar que eso soy, y si crees que eso soy, algo hubieras hecho, le dice. Aunque sea algo hubieras hecho. Depositar el dinero al banco, le dice, y por lo menos me hubieras traído los intereses, pero no me traes nada. O sea que aparte de mal pensado, eres negligente, eres haragán. ¿Qué te costaba ir al banco a depositar? Si no querías trabajarles, aunque sea 5 lempiras de intereses, hubieras traído algo. Entonces, ¿saben qué encuentro yo aquí? Que allí hay una injusticia programada, bien planeado. Aquel no fue inconsciente de lo que se le acusó, él lo había tramado muy bien. Así como hay algunos, yo espero que no haya gente aquí, pero mire, hay gente que para planear su maldad y después justificarla, si de todas maneras, ¿y quién no tiene aquí más de 2 mujeres? Si hasta David tuvo mujeres, ¿cuál es el problema? Se está justificando su decisión. Si aquí todos son malos, ¿y quién es perfecto aquí? Si aquí todos mienten, si aquí todos roban, si aquí nadie es bueno. Aquí entonces vemos algo más: negligencia en la administración. Hermanos, y cuando la Biblia habla de negligencia es en todo sentido. Puede haber una negligencia espiritual, pero también puede haber una negligencia material. Y aquí encuentro yo las 2 tipos de negligencia. La negligencia espiritual sin aceite. Fíjense aquellas muchachas sin aceite. Donde veo negligencia material en aquel que ni siquiera quiso ir al banco a depositar el dinero. Y yo sé que hay diferentes opiniones, pero hay alguna gente que no trabaja porque dice que de todas maneras ya va a venir el Señor. Eso es negligencia. Si los que trabajan son los avarientos, dicen. Ese está lleno de avaricia solo porque trabaja todos los días. No, la Biblia enseña que hay que trabajar. Entonces, la negligencia en la administración espiritual. Vemos aquí también, hermanos, y ustedes me van a dar la razón, negligencia en administración financiera, porque aquí en la parábola de los talentos lo que menciona es dinero. Se puso a trabajar con el dinero que se le dio a uno de ellos. Bueno, 2 trabajaron y uno no trabajó. Por último, hermanos, una vez que todo esto pasa, hay que aprender que no hay más oportunidad, porque en el siguiente, y aquí hasta aquí nomás voy a llegar, pero del versículo 31 de adelante, el título que tiene este pasaje es el juicio de las naciones. Y allí es toda una temática también, porque dice la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. No dice entonces se montará en un caballo, en un burrito, como cuando vino la primera vez, sino que se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. En el año 2009, que ustedes saben el problema político que hubo en Honduras, fíjense que había gente que andaba diciendo que los de la izquierda eran los de la izquierda. ¿Entiende lo que quise decir, va? Que los de la derecha eran los golpistas y los de la izquierda eran los golpeados. Y usando la Biblia, aquí no se está refiriendo a golpes de Mel y de Micheletti y todo eso. Aquí está hablando que cuando el Señor Jesucristo venga, reunirá a todas las naciones del mundo y pondrá, dice, los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Y hay toda una temática allí, ¿verdad?
quiénes son las ovejas, quiénes son los cabros. Eso allí la hermana Ondina tiene un estudio sobre eso, habría que pedirle explicación a ella. Ahora bien, solamente en resumen, hermano, ¿qué nos enseña esto? Que en este tiempo se habrá terminado el periodo de la gracia. Allí ya no hay llamado al arrepentimiento, allí ya no hay llamado a la reconciliación. Allí ya no dice el Señor: aquí vengo pronto, prepárense, prepárense, el que es santo santifíquese más y el que está perdido piérdese más. No, simplemente viene y se sienta en su trono como un juez a juzgar ¿a quién? A todas las naciones. No habrá persona que se escape del juicio de Dios, no habrá uno. A esos que la gente les tiene miedo, como Donald Trump, el presidente de Corea del Norte, que el de Rusia, que el de Irán, que toda esa gente, ahí los va a sentar. Y ahí van a estar temblando. No crea que van a estar allí queriéndolo a fusilar. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de la gracia habrá terminado. Y en ese tiempo lo que habrá será el tiempo del juicio justo de Dios. La Biblia dice que el Señor es juez justo. Eso, el pecado de la gracia terminó, y en aquel tiempo las personas, cada uno cosechará simplemente lo que sembró. Allí no hay vuelta de hoja. Cada quien, porque dice, pondrá estos a la derecha, el otro a la izquierda, y les dirá: ustedes hicieron esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, y por lo tanto les voy a premiar. Y a los otros les va a decir: ustedes no hicieron esto, lo otro, lo otro, lo otro, por lo tanto no los voy a premiar. Dice: Dios es justo y santo. Ahora bien, solo quiero leer la sentencia. Dirá a los de la izquierda, y no lo interpreten, hermano, no está hablando de política Jesús aquí. Le dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Para aquellos que dicen: Dios es amor, Dios es amor, y se la tira al suave, no se la crea. La Biblia dice que les dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién lo dijo? El Dios de amor, que en este caso es el Dios de justicia. Pero también les va a decir a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice: aquí les tengo el premio. Por eso, hermanos, dejémonos de esa quejadera. Solo a mí me ponen a orar, solo quieren que yo invite, solo quieren que yo... Miren, ya eso se va a acabar, eso se va a terminar. ¿Qué? Se va a terminar eso. Habrá un momento en que el Señor va a decir: vengan, vengan, benditos, vamos a descansar, aquí les tengo preparado su morada. Así como aquellos que no se, y aquel que no hace nada, y aquel, también se le llegará a su hora, también le van a decir: maldito, apártate. Qué triste. Mire, a nosotros los seres humanos nos duele que alguien nos trate mal, ¿verdad? Nos duele. Pero qué duro, me imagino que va a ser que Jesús le diga: maldito, apártenme este maldito de aquí. Eso sería lo peor que le puede suceder a cualquier humano. Así que, hermanos, mejor preparémonos, que el Señor viene pronto. Pongámonos en pie y oremos. Y si alguien no está preparado con el Señor, prepárese, hermano, y no lo haga por el bien de nadie, por el bien suyo. Si alguien todavía es amigo del mundo, deje de coquetear con él, eso no le va a traer nada bueno. Mejor preparémonos con el Señor, que eso sí nos va a producir buenas cosas. Amado Padre, en el nombre de Jesús, siempre damos, Dios, a ti la honra, a ti la gloria y a ti la alabanza. Porque tú eres bueno y porque tú eres fiel.
Tu palabra nos enseña que tú nos has amado desde el principio de la fundación del mundo y has preparado para nosotros un reino eterno, un reino celestial, un reino perfecto, donde nosotros viviremos para siempre con el Señor. Pero también la Biblia nos enseña que existe un lugar preparado también por el mismo Dios para el diablo y sus ángeles. Y Dios no quiere que vayamos allí, al lago de fuego, al fuego eterno. Dios no quiere. Usted ore allí al Padre. Si usted ha pecado, pídale perdón. No le voy a pedir que pase aquí al altar, sino que allí lo haga en silencio. Usted conoce su corazón, usted conoce su vida, usted conoce su caminar, usted sabe cómo anda. Nadie, o sea, Dios y usted sabe muy bien cómo está. Entregue su vida a Cristo, prepárese con Él y viva para Él. Y los que ya entregamos nuestra vida a Cristo, no nos confiemos, consagrémonos más. La Biblia dice: el que es santo, santifíquese más, perfeccione su vida cada día más y más. Señor, ayúdanos a estar preparados para el día de tu regreso. No sabemos cuándo será, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que tú vendrás a esta tierra a levantar a tus hijos. Señor, ayúdanos a estar preparados. Señor, ayúdanos a estar bien contigo, a tener todo lo necesario, a tener las lámparas encendidas, a tener el aceite suficiente, estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, diciendo lo correcto, pensando lo correcto. Como dice la Biblia, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo santo, todo lo que tiene virtud, que es digno de alabanza, que en eso debemos pensar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a someternos a tu palabra, a obedecer a tu palabra, a creer tu palabra, a vivir conforme a ella, Señor, porque es la luz para nosotros, la luz que nos muestra el camino hacia la vida eterna, es tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios, queremos renunciar a todo pecado, renunciamos a toda inmundicia, resistimos, Dios, a toda tentación presentada por el enemigo. Ayúdanos, Dios, a no creerle al diablo, a no obedecerle, a no dejarnos llevar por las ofertas que Él nos presenta todos los días. Ayúdanos a no ser negligentes ni perezosos en el trabajo, en nuestra responsabilidad, Dios. Padre, ayúdanos, porque también tu palabra nos enseña y nos advierte que la negligencia es peligrosa, que los prejuicios también son dañinos. Lo aprendemos en tu palabra. Señor, ayúdanos, Dios, ayúdanos a avanzar cada día más y más, Dios, para tu gloria, para tu honra, Señor, y que ensanchemos tu obra en esta tierra, Padre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. De esta manera llegamos al final de Tiempo de Santidad desde la Iglesia Central de Santidad de Juticalpa.